El pasillo de mi casa siempre tuvo una acústica peculiar, un defecto arquitectónico que, en mi ingenua y apasionada juventud, me pareció encantador, pero que hoy se revela como mi único aliado en este calvario doméstico. Caminaba con la lentitud calculada que se espera de una mujer de 72 años, con la toalla esponjosa doblada sobre el brazo, sintiendo el frío del suelo de madera filtrarse por las suelas de mis gastadas zapatillas, la puerta del baño de invitados, la revestida con los azulejos portugueses que mi difunto marido y yo elegimos hace 4 décadas, estaba entreabierta, dejando escapar un rayo de luz blanca y estéril, acompañado del vapor caliente de una ducha que nadie usaba. El sonido del agua era solo ruido de fondo, una cortina sónica insuficiente para amortiguar la crueldad que resonaba desde dentro, rebotando en las frías paredes y golpeando mis oídos con la precisión de un bisturí, diseccionando la poca dignidad que me quedaba en esa casa de 2 plantas que pagué con el sudor de toda una vida de ecuaciones y tiza. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración para que el crujido del suelo no delatara mi presencia, mientras la voz de Carla, mi nuera, perforaba el aire húmedo con un tono de desprecio que jamás se atrevería a usar delante de mí. Ya no soporto el olor a naftalina y medicina que impregna su ropa. Lucas, es asqueroso tener que limpiar el desastre de alguien que ya debería haberse ido, susurró, y pude imaginar sus largos y bien formados dedos organizando con impaciencia el botiquín. Mi corazón, ya cansado y acelerado, dio un vuelco al oír la respuesta de mi hijo. El niño, al que había cunado, alimentado y protegido del mundo, se rió, un sonido nervioso y cobarde, antes de pronunciar mi sentencia. Tranquila, cariño, el lunes pasará la furgoneta de la clínica. Descanso final. Es barata, está en las afueras y las instalaciones son básicas, pero nos soluciona el problema. Con la venta de la casa pagaremos el coche y el viaje ni siquiera notará el cambio. Su cabeza ya no funciona, es solo un cuerpo que ocupa espacio. En ese instante, el suelo bajo mis pies no desapareció, al contrario, se volvió insoportablemente sólido y real, anclándome en una realidad donde el amor maternal se había cotizado y vendido por deudas de juego y vanidad. No hubo gritos, ni el escándalo que una madre traicionada tendría derecho a armar, solo un silencio sepulcral que nació en mi pecho, matando a la dulce Elena y dando paso a algo mucho más frío y calculador. Mis manos temblaban, no por debilidad senil, sino por la adrenalina de la supervivencia que inundaba mis venas como un veneno necesario. Me di la vuelta en absoluto silencio, tragándome la bilis del asco y la humillación, y regresé a mi habitación, mi santuario asediado. Ya no era la madre, ni la abuela en potencia, ni la suegra tolerada. En ese momento, ante la sentencia de muerte en vida que acababan de firmar, me convertí en la estratega de una guerra que ni siquiera sospechaban que había comenzado. Todo empezó con un error de cálculo, una variable emocional que yo, como profesora de matemáticas, acostumbrada a la fría lógica de los números, no preví en la ecuación de mi propia vida. Recuerdo vívidamente el día en la notaría, hace 3 años, cuando la tinta del bolígrafo pesaba toneladas entre mis dedos callosos por la tiza. Firmé la escritura de donación de la propiedad con reserva de usufructo para Lucas, creyendo que este último acto de generosidad protegería su futuro y me garantizaría comodidad hasta el fin de mis días. Me sonrió ese día, una sonrisa que interpreté como gratitud filial, pero que ahora, reviviendo el recuerdo a través de la lente de la desilusión, me doy cuenta de que era simplemente la mueca de un depredador que acababa de conseguir su presa. Había vendido mis joyas antiguas, reliquias familiares, para saldar sus deudas iniciales y entregar la escritura de la casa. Parecía el paso natural para una madre que se niega a ver la mediocridad moral de su propio hijo. No estaba firmando una póliza de seguro de vida para ambos. Estaba firmando mi propia sentencia de muerte hacia la obsolescencia programada. Su cambio de comportamiento no fue un acontecimiento explosivo, sino una erosión lenta y constante, como el agua desgastando la piedra hasta romperla. En cuanto se firmó la escritura, la casa empezó a dejar de ser mía. Carla sustituyó mis muebles de madera maciza, cargados de historia y olor a cera, por piezas de diseño moderno, frías e incómodas, alegando que necesitábamos actualizar el ambiente.
Pero la verdadera tortura era psicológica, un perverso juego de manipulación que ejecutaban con maestría teatral. Escondieron mis gafas, cambiaron los días de la semana en el calendario de la cocina y luego me miraron con fingida lástima, preguntándome si había tomado la medicación. «Mamá, ¿ya cenaste? ¿Se te ha vuelto a olvidar?», decía Lucas, mientras mi estómago rugía de hambre. Construían, ladrillo a ladrillo, la narrativa de mi demencia, convenciéndome de que mi mente, antes aguda como un bisturí, se disolvía en una niebla de olvido senil. La trampa se confirmó hace 3 meses, cuando encontré, olvidado, en la mesa de centro de cristal templado, el borrador de un documento bancario que Lucas intentaba ocultar. Mis ojos, que creían cansados, captaron enseguida una cláusula oscura en la letra pequeña en la venta de la propiedad. Incluso con usufructo, podía facilitarse si el usufructuario era declarado legalmente incapaz por razones psiquiátricas. El impacto fue físico, un puñetazo en el estómago que me hizo sentarme en el sillón que quedaba en mi habitación. Inmediatamente llamé, con manos temblorosas y voz apagada, al doctor Ottavio, abogado jubilado y fiel amigo de mi difunto esposo. Confirmó mis temores con la gravedad de quien anuncia su dolor. No solo querían la casa, necesitaban mi interdicción civil para liquidar los bienes y cubrir los agujeros financieros que Lucas había creado con juegos de azar y lujos insostenibles. Mi cordura era el único obstáculo entre ellos y el dinero, y estaban dispuestos a destruirlo socialmente para lograr sus objetivos. Ante esa monstruosa revelación, tomé la decisión que definiría mis últimos meses en esta casa: el disimulo estratégico. Necesitaba pruebas irrefutables de mi salud mental antes de que pudieran obtener un informe comprado. Empecé a salir de casa con el pretexto de ir a misa o visitar la tumba de mi marido, pero en realidad iba a las consultas de neurólogos y psiquiatras forenses, pagando consultas privadas con los ahorros que escondí en el forro de una vieja maleta. Me sometí a exhaustivas baterías de exámenes, pruebas cognitivas y resonancias magnéticas. Y el veredicto fue unánime: en mi mente estaba preservada, lúcida y funcionando. Con los informes escondidos en el doble fondo de mi armario, adopté la demencia selectiva como escudo. Empecé a fingir sordera, a mirar fijamente con la boca entreabierta y a ignorar preguntas simples, alimentando su arrogante confianza. Fue esta máscara de fragilidad la que me permitió estar hoy en ese pasillo, invisible a sus ojos, asimilando la brutal verdad sobre mi destino. Mi habitación se ha convertido en el último bastión del territorio conquistado, una fortaleza de recuerdos de apenas 20 metros cuadrados. Mientras el resto de la casa sucumbía a la tiranía del minimalismo gris y los muebles incómodos impuestos por Carla, aquí el aire aún huele a lavanda seca y papel viejo, el aroma de una vida que realmente importó. Montones de álbumes de fotos y cajas de zapatos, rebosantes de cartas, forman barricadas contra la frialdad que impregna el pasillo. Objetos que Lucas mira con desdén y llama acaparamiento, ajeno a que esos papeles actúan como los únicos anclajes que impiden que mi identidad vague sin rumbo. Sentada en el borde de la cama, acaricio el cuero desgastado del maletín de mi antigua profesora, sintiendo la textura de una época en la que era respetada, cuando mi voz dominaba el silencio del aula, contrastando brutalmente con la invisibilidad que ahora llevo como una segunda piel. En estos momentos de silencio sofocante, la ausencia de Roberto, mi esposo, se transforma de un dolor sordo en un miembro fantasma que palpita con una intensidad insoportable. Él fue el contrapeso pragmático a mi indulgencia maternal, quien me advirtió, con el ceño fruncido durante el desayuno, que mi excesivo celo estaba debilitando el carácter de Lucas en lugar de fortalecerlo. Cuánto añoro el peso de su mano sobre mi hombro, un escudo físico contra la malicia del mundo. Pero 10 años de viudez me han enseñado que el silencio de la tumba es absoluto. Converso con su fotografía en la mesita de noche, susurrando perdón por haber sido tan ciega, dándome cuenta demasiado tarde de que su protección era el único dique que impedía que los monstruos de la avaricia devoraran el fruto de nuestro trabajo. La soledad no es solo estar solo, es estar rodeado de personas que desean activamente tu desaparición. Mi mente, entrenada en la rigurosa disciplina de las matemáticas, lucha por encontrar una explicación lógica a la crueldad que ahora gobierna mi existencia. Durante décadas, me enseñé a mí misma que todo problema tenía solución,
que las variables podían aislarse y resolverse, pero la ecuación de mi vida familiar resultó en un error catastrófico que desafía la razón. Me encuentro contando las baldosas del suelo o calculando el ángulo de la luz solar que entra por la ventana solo para mantener mi cerebro operativo. Un ejercicio desesperado para demostrarme a mí misma que la senilidad que se me atribuye es una mentira conveniente. El dolor de la traición es una variable caótica, un número irracional que se expande infinitamente, amenazando con derrumbar la integridad estructural de mi cordura. Uso la lógica como un torniquete, apretándola alrededor de mis emociones para detener la hemorragia de la desesperación, analizando sus movimientos con la fría indiferencia de un estadístico que observa un sistema fallido. La rutina diaria se ha convertido en un teatro de pequeñas torturas, donde cada interacción está diseñada para minar mi humanidad. Al entrar en la cocina, me recibe un silencio denso que invade la habitación, clara señal de que el intruso ha llegado para perturbar su perfecto plan doméstico. Me siento al final de la mesa, sirviéndome la comida que a menudo pagaba y preparaba, mientras intercambian miradas significativas y revisan las pantallas de sus costosos celulares, ignorando mi presencia como si fuera un espectro que acecha su desayuno. El café siempre sabe amargo, aderezado con la bilis de tener que tragar insultos disfrazados de preocupación. Cuidado con quemarse, doña Elena, dice Carla con una voz infantil que me da náuseas, mientras sostengo la taza con deliberada firmeza, negándome a darles el espectáculo de temblorosa fragilidad que tanto desean para validar sus conciencias. La ironía suprema es que mi supervivencia ahora depende de interpretar a la perfección el papel que me han asignado en la anciana confundida, sorda y desechable. He adoptado la demencia selectiva como camuflaje táctico que requiere un esfuerzo hercúleo para mantenerlo impecable. Cuando hablan de dinero, deudas o nuevos planes frente a mí, obligo a mi mirada a perder el rumbo, dejo la boca ligeramente abierta y me concentro en un punto inexistente en la pared, mientras, por dentro, mis neuronas se activan y registran cada sílaba incriminatoria. Es una tortura psicológica única tener que reprimir la propia inteligencia para evitar ser destruida por ella. Se ríen de cosas que supuestamente no entiendo. Se burlan de mi lentitud, sin darse cuenta de que estoy catalogando cada risa, cada desprecio y cada plan sórdido en un archivo mental que servirá de munición para el contraataque silencioso que se avecina. Mirar a Lucas ahora es un doloroso ejercicio de arqueología emocional, intentando encontrar rastros del dulce niño que me trajo flores de papel crepé el Día de la Madre bajo las capas de cinismo y egoísmo que lo cubren hoy. ¿Dónde? ¿Calculé mal? ¿Acaso el amor excesivo pudre el carácter como el exceso de agua ahoga una planta? No es solo una víctima de la influencia tóxica de Carla, es un cómplice activo, un hombre de 40 años que eligió el camino fácil de la explotación materna en lugar de la dignidad del trabajo honesto. El dolor de esta constatación es más agudo que cualquier enfermedad física. Es el dolor de ver a mi hijo vivo, pero con el alma muerta. Lo veo manejando las llaves del coche que pagué con esa frágil arrogancia, y comprendo que mi última tarea como madre no es protegerlo, sino enseñarle la lección que la vida, por mi culpa, no le enseñó, pero la tristeza, por profunda y paralizante que sea, tiene un límite. Y lo crucé en el preciso instante en que escuché la última frase en el pasillo del baño. Algo dentro de mí, una vieja brasa que creía extinguida bajo las cenizas de la resignación, se reavivó con el oxígeno de la indignación pura. No soy un peso muerto, ni un mueble viejo. Soy la dueña, la matriarca, la mujer que construyó los muros que los cobijan. La vulnerabilidad ha dado paso a una determinación fría y cortante. Si quieren jugar a la supervivencia, descubrirán que subestimaron al jugador más experimentado de la mesa. Me enjugó la lágrima solitaria que resbalaba por mi rostro arrugado y me levanto de la cama con una postura erguida. Ya no hay lugar para el victimismo. Ahora, cada respiro, cada paso lento y cada silencio prolongado estarán dedicados a orquestar mi salida triunfal y su inevitable caída. El epicentro de mi estrategia reside en el lugar más improbable y frío de la casa, el botiquín del baño en el pasillo, justo encima del lavabo donde Lucas se lava la cara con la culpa que intenta ignorar cada mañana. Allí, escondido entre tubos de cremas importadas de Carla y caja, Jaunaugésicus genericus, reposa un viejo frasco de cristal ámbar, un recipiente vintage
vintage que sobrevivió a la purga decorativa de mi nuera solo porque Lucas lo usa para guardar sus tranquilizantes recetados. Ese cristal oscuro, con su corcho desgastado y la etiqueta descolorida de una farmacia que ya no existe, se ha convertido en mi caballo de Troya. Veo bajar el nivel de las pastillas día tras día, midiendo la creciente ansiedad de mi hijo en miligramos de escape químico, sabiendo que es precisamente allí, en el momento de su mayor fragilidad y búsqueda de alivio, que plantaré la semilla de mi venganza final. Siempre que la casa está vacía, me sumerjo en el mundo clandestino de mi propio hogar, moviéndome con una agilidad que desmiente cualquier diagnóstico de discapacidad. Entro al baño y agarro la botella, sintiendo el frío peso del vaso en la palma de la mano. Un contraste táctil con el calor de la rabia que llevo. Empiezo a manipular el contenido con la precisión quirúrgica de quien resuelve una ecuación compleja. No se trata solo de vaciar la pastilla, sino de preparar el terreno para el reemplazo que vendrá. El sonido de las pastillas resonando dentro de la botella es la música macabra de su adicción, y sonrío para mis adentros ante la ironía. El mismo objeto que busca para silenciar su propia conciencia será el megáfono que grita la verdad que se niega a escuchar. Es un peligroso juego del gato y el ratón, donde el ratón tiene el control del laberinto. En el refugio de mi habitación, el misterio adquiere dimensiones legales y documentales. Bajo las tablas sueltas del armario, donde solía esconder los regalos de Navidad para no arruinar la sorpresa, ahora reposa una carpeta de cuero manchada por el tiempo, que contiene el arma más letal que poseo. Dentro hay copias de los informes psiquiátricos que atestiguan mi completa cordura y, aún más importante, el expediente que el doctor Ottavio preparó en secreto. El término legal es complejo, revocación de la donación por ingratitud, pero el concepto es clarísimo. La ley protege a los padres que han sido defraudados y traicionados. Manipulo esas páginas con guantes de algodón para no dejar marcas frescas, sintiendo la textura del membrete como si fuera la piel de un nuevo destino. Esos documentos son la prueba física de que, mientras planean mi entierro social, yo planeo mi resurrección legal, pero la evidencia documental necesitaba fundamentos fácticos, y fue entonces cuando mi supuesta sordera se convirtió en mi herramienta de espionaje, estratégicamente esparcidas por toda la casa, detrás de un libro en la estantería de la sala, dentro de un jarrón con plantas artificiales en el pasillo y debajo de la mesa de la cocina. Escondí pequeñas y viejas grabadoras digitales que pertenecían a mi esposo. Lo captan todo en las burlas de Carla mientras cocinaba, las confesiones de Lucas sobre deudas de juego por teléfono y, lo más importante, la fría conspiración para internarme. Por la noche, con auriculares conectados a mi vieja radio, escucho las grabaciones, catalogando fechas y horas en un cuaderno de tapas negras. Cada insulto grabado es un clavo más en el ataúd de su defensa. Su voz, clara y cruel, será el testigo que no podrán silenciar ni sobornar. La atmósfera en la casa ha cambiado, cargada de una electricidad estática que solo yo parezco percibir, mientras el calendario avanza implacable hacia el fatídico lunes. Viven con la ilusión de que el tiempo está de su lado, contando las horas para librarse del problema, ajenos a que cada segundo que pasa es una nueva jugada que hago en el tablero. Hay un suspense vibrando en el aire, una tensión silenciosa que alarga las sombras y agudiza los ruidos en la casa. Soy un fantasma que opera en la máquina de sus vidas, saboteando los engranajes mientras duermen. El misterio no es si escaparé, sino cómo y cuán devastador será el momento en que la máscara caiga y se den cuenta de que la anciana senil estuvo, desde el principio, escribiendo el guión de su ruina. La cena del miércoles se convirtió en un tribunal inquisitorial disfrazado de comida familiar, donde mi lucidez se puso a prueba entre bocados de un filete duro y frío que Carla había servido a propósito. Lucas, con los ojos brillantes de malicia infantil, decidió sondear la profundidad de mi supuesta demencia para entretener a su esposa. «Mamá, ¿recuerdas quién es?», preguntó, señalando a Carla con el tenedor como si señalara a un animal del zoológico. El silencio en la mesa era denso, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mastiqué despacio, mirando a Carla con una mirada inexpresiva y estudiada, y respondí con voz temblorosa: «Es la señora que viene a limpiar las ventanas, ¿verdad, Marta?». La risa que brotó de ellos fue grotesca. Una mezcla de alivio y desprecio. Brindaron por mi confusión con vino caro, sin darse cuenta de que acababa de insultar la vanidad de Carla con la precisión de un francotirador.
reduciéndola a la servidumbre que tanto desprecia, mientras protegía mi secreto bajo la máscara de la senilidad. La humillación, sin embargo, no se limitó a palabras, invadió mi ámbito sensorial, atacando mi propia existencia física dentro de la casa. A la mañana siguiente, mientras estaba sentada en la sala intentando leer un periódico viejo, Carla entró con un frasco de ambientador industrial, rociando una nube química nauseabunda a mi alrededor, como si estuviera exterminando una plaga. El olor a vejez impregna los cojines. Lucas, es insoportable. Huele a grasa rancia mezclada con medicina, comentó en voz alta, hablando de mí, en tercera persona, a menos de 1 metro de distancia. El spray me picó en la nariz y los ojos, pero permanecí inmóvil, una estatua de carne y hueso, absorbiendo el veneno. Esa actitud no era solo higiene obsesiva, era un intento deliberado de hacerme sentir sucia, de convencerme de que mi cuerpo, que una vez dio a luz la vida de su esposo, ahora era un objeto de repulsión, un residuo orgánico que necesitaba ser neutralizado antes de su eliminación final. La confirmación visual de mi destino inminente llegó por un descuido imperdonable, fruto de la certeza de que ya no entendía el mundo que me rodeaba. Al ir al baño, encontré en la papelera, sin siquiera romperlo, el folleto de la residencia de ancianos Descanso Final. Tomé el papel con la punta de los dedos, palpando la textura barata de la impresión. Las fotos eran diminutas y oscuras, mostrando un patio de cemento rodeado de vallas altas y salas comunes, con camas de hospital alineadas como en una morgue. Atención humanizada y a bajo costo, proclamaba el cínico eslogan. La dirección estaba en una zona industrial remota, un remanso de gente olvidada, donde el sol parecía no brillar nunca. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, una mezcla de miedo y furia. No me iban a llevar a una residencia de ancianos, me iban a enviar a un campo de concentración geriátrico, un lugar diseñado para acelerar la muerte mediante la tristeza y el abandono, todo para ganar unos miles de reales más con la venta de mi casa. La tensión financiera alcanzó su punto álgido el jueves por la noche, cuando su codicia pisoteó cualquier resto de cautela. Lucas y Carla se sentaron a mi lado en la mesa de la cocina, acercándome un fajo de papeles con sonrisas forzadas y depredadoras. Mamá, el banco necesita actualizar tu firma para liberar tu jubilación. Cosas sencillas, burocracia aburrida, mintió Lucas, sudando profusamente, mientras Carla tamborileaba impaciente con sus uñas de gel sobre la madera. Sabía exactamente que era Anne, un poder notarial o una autorización para vender la propiedad. El documento estaba doblado, de modo que solo se veía el campo de la firma, una táctica amateur de estafadores desesperados. Mis ojos recorrieron la página, identificando el membrete del notario, no el del banco. El momento exigía una actuación digna de un Oscar. Necesitaba no firmar para ganar tiempo o invalidar el acto, manteniendo la farsa de mi incapacidad motora y cognitiva. Con la mano izquierda agarrando mi muñeca derecha para simular un temblor incontrolable de Parkinson, tomé el bolígrafo que Lucas me ofreció. La punta del bolígrafo bailó sobre el papel, dibujando líneas aleatorias, mientras ellos observaban, hipnotizados, conteniendo la respiración. ¡Por Dios, Elena! ¡Por favor!, susurró Carla, incapaz de contener su agresividad. Aprovechando el momento en que Lucas se giró para buscar un vaso de agua para calmarme, hice un movimiento brusco y torpe, tirando intencionadamente el montón de papeles al suelo. En el caos de reunir las hojas, con mi destreza mágica afinada en noches de insomnio, cambié el documento original por una hoja de cuaderno donde había copiado una vieja receta de pan de maíz. Coloqué la hoja intercambiada sobre la mesa y, con un último esfuerzo, garabateé una nota ilegible al pie. Rápidamente recogieron el papel sin mirar, cegados por la prisa y la certeza de haber triunfado sobre una anciana confundida. La represalia por mi trabajo al momento de firmar vino en forma de aislamiento comunicativo. El viernes, busqué mi viejo celular, un modelo con teclas grandes, que rara vez usaba, pero que era mi único vínculo con el mundo exterior en caso de emergencia. Había desaparecido de la mesita de noche. Cuando le pregunté a Lucas, con la voz entrecortada por la emoción, respondió sin siquiera mirarme a los ojos: «Ay, mamá, se te rompió el teléfono y estabas llamando a números equivocados en plena noche, molestando a la gente. Es mejor así».
No necesitas eso, estamos aquí para encargarnos de todo. La mentira era tan evidente que dolía. Estaban cortando mis líneas de suministro, asegurándose de que no pudiera pedir ayuda cuando llegara la camioneta el lunes. El silencio en mi habitación se volvió absoluto, sin el timbre del teléfono, sin la voz de nadie, solo yo y la cuenta regresiva para mi supuesto fin. El golpe final de deshumanización llegó el sábado por la tarde, cuando irrumpieron en mi habitación con una cinta métrica, ignorando por completo mi presencia sentada en el sillón. Lucas sujetó un extremo y Carla el otro, estirando la cinta metálica sobre mi cabeza, midiendo las paredes como si fuera un mueble que había que retirar. Aquí podemos poner la mesa de operaciones diaria y esa silla de gamer que vi, dijo Lucas con entusiasmo, dibujando la futura oficina sobre el cadáver de mi intimidad. Y pintémosla de gris. Este papel pintado floral es deprimente, añadió Carla. Debatieron sobre la renovación de mi santuario, repartiéndose el botín antes de que el cuerpo se enfriara, hablando de derribar paredes y vender mis libros al peso. Permanecí inmóvil, tejiendo el aire con agujas vacías, pero cada centímetro que medían alimentaba el horno de mi determinación. Estaban midiendo el espacio para sus sueños, sin saber que, en realidad, estaban tomando las medidas de su propio ataúd financiero. Mi paseo matutino a la plaza, que Lucas y Carla desprecian como hábito de una vieja ociosa, se ha convertido en la ruta crucial de mi rescate. Allí, sentada en un banco de madera, a la sombra de un árbol trompeta amarillo, fingiendo leer el periódico del día mientras alimento a las palomas. Me encuentro con el doctor Otavio, la única mente legal fiel a la memoria de mi esposo y a mi dignidad. Nuestro contacto es visualmente inocuo, casi invisible para quienes pasan con prisa a mí, siento en el otro extremo del banco. Coloco mi bolso de punto entre nosotros y, con un rápido movimiento de manos expertas, intercambiamos sobres. No me mira con lástima, sino con respeto militar, entregándome la munición legal que detonará la falsa realidad de mi hijo. Su voz es un susurro profundo que compite con el ruido del tráfico. Todo está listo, Elena. La revocación de la donación por ingratitud ya está sellada. En cuanto te vayas, entrará el alguacil. La ley es lenta, pero tu venganza será rápida, Anel. Documento que ahora llevo escondido cerca del cuerpo, bajo las capas de lana de mi abrigo, me quema la piel como un hierro candente, pero es una calidez reconfortante. Leer esas cláusulas fue como descifrar un poema de justicia. Cada párrafo detallaba la negligencia, el abuso financiero y la conspiración para declararme incompetente, transformando mi dolor subjetivo en hechos legales innegables. Otavio logró rastrear las deudas de juego de Lucas y los gastos extravagantes de Carla, adjuntando todo al caso como prueba de que la venta de la casa no fue para mi bienestar, sino para encubrir su irresponsabilidad. Vuelvo a casa sintiéndome protegida. Ese papel doblado es más que una petición, es mi carta de emancipación, la garantía de que, aunque me robaron la paz, no recibirán ni un centavo del patrimonio que construí. La sensación de poder es embriagadora, un potente antídoto contra el miedo que intentaba paralizarme. Al llegar a la puerta de mi casa, encuentro a mi segunda aliada en esta guerra silenciosa, Marta, la vecina de al lado, cuya mirada de águila no se pierde nada. Está regando las hortensias, pero su mirada se clava en mí con una comprensión que no necesita palabras. Oyó los gritos ahogados, vio la furgoneta de la clínica sobrevolando el barrio días antes y notó mi aislamiento forzado. Aprovechando que la ventana de la cocina de Carla está cerrada, me acerco al seto que divide nuestras propiedades. Creen que nadie ve, Elena, pero yo sí. Susurra, escarbando entre las hojas. Le entrego una pesada bolsa de tela que contiene los cubiertos de plata y las joyas restantes, objetos que Lucas cree que perdí en mi confusión mental. Marta no hace preguntas, solo asiente y esconde el paquete en su propio jardín. Ella es mi bóveda exterior, la guardiana del tesoro que financiará mi nueva vida, demostrando que la lealtad de un viejo amigo vale más que la sangre de un hijo ingrato. Dentro de la casa, la operación de Chiehau, Ajazadau, continúa con una sutileza exasperante. Empecé a vaciar mi habitación metódicamente, enviando mis pertenencias más valiosas por la cerca de Marta o escondiéndolas en cajas de donaciones que saco yo mismo durante los paseos. Lucas entró en mi habitación anoche, mirando con recelo la estantería, que parecía extrañamente más vacía. «Mamá, ¿dónde está ese viejo reloj de péndulo que estaba aquí?», preguntó,
frunciendo el ceño. Lo miré con la expresión más vacía que pude y le respondí: no sé, hijo. Creo que se fue volando Anel. Tiempo vuela, ¿verdad? Resopló, molesto por mi locura, y dio un portazo, sin darse cuenta de que el reloj ya estaba a salvo, vendido a un anticuario de confianza del doctor Otavio, y que el dinero ya había sido depositado en una cuenta digital que él desconoce. El verdadero destino de este capital oculto es la pieza clave que hace que mi venganza no solo sea justa, sino también elegante. Mientras planean arrojarme a un almacén humano insalubre, yo planeo mi entrada triunfal en el Golden Horizon, un lujoso resort para personas mayores que parece más un hotel de 5 estrellas que una residencia de ancianos. El folleto brillante del lugar, con fotos de piscinas climatizadas, una biblioteca y suites individuales con balcones, está oculto tras la tapa de mi Biblia, el único libro que Carla abriría en su vida. Por la noche, cuando el hambre y la tristeza me aprietan, abro el folleto y acaricio las imágenes, visualizando mi futura habitación, donde me llamarán por mi nombre y no como una carga. Quieren vender mi casa para viajar. Lo irónico es que la venta de mis pertenencias pagará mis vacaciones eternas, mientras que ellos se quedarán con las maletas hechas y sin ningún sitio a donde ir. Pero para que el plan funcione, la farsa debe alcanzar su clímax dramático. Dejé pistas falsas a propósito para confundirlos y avivar su arrogancia. Esparcí papeles garabateados con números sin sentido sobre la mesa del salón, simulando un deterioro cognitivo galopante. Vi a Carla recogiendo estos papeles y enseñándoselos a Lucas con una sonrisa triunfante. ¿Ves? Está completamente senil, escribiendo códigos imaginarios. Lo que no saben es que esos números son en realidad las fechas y horas exactas de las conversaciones que grabé, un índice organizado del expediente que los destruirá. Se ríen de su propia sentencia condenatoria, interpretando la prueba de mi agudo intelecto como evidencia de mi ruina mental. Es fascinante y aterrador ver cómo la avaricia ciega a las personas, haciéndolas incapaces de ver el abismo que se abre bajo sus pies. Ahora solo quedan unas horas. El doctor Otavio lo confirmó con una nota en el buzón a la furgoneta de lujo que alquilé. Llegará 30 minutos antes que la furgoneta de la residencia de ancianos Final Rest. El horario es ajustado, un ballet de minutos donde cualquier error podría ser fatal. Miro al fondo del pasillo, al baño donde todo empezó y donde todo terminará. La trampa está casi tendida. Siento una fría calma que me invade el pecho, la misma calma que sentí antes de darles a mis alumnos un difícil examen final. La clase está preparada, la pizarra está limpia, y Lucas y Carla están a punto de aprender que subestimar a una madre es el error más costoso que un hijo puede cometer. La cuenta atrás ha comenzado, y el sonido del reloj, que antes me atormentaba, ahora suena como la marcha triunfal de mi libertad. El domingo amaneció con la luz gris y opresiva que precede a las tormentas, un espejo climático, perfecto para la silenciosa turbulencia que habitaba la casa. Mientras la ciudad afuera descansaba, dentro de esos muros, el aire vibraba con la perversa anticipación de Lucas y Carla. Los observé a través de la rendija de la puerta de mi habitación, percibiendo el movimiento febril en el pasillo. Sacaban maletas de diseño de lo alto de los armarios, abiertas en el suelo de la sala, como bocas hambrientas esperando devorar el dinero de la venta de mi casa. Hablaban de destinos en voz alta, debatiéndose entre las playas de las Maldivas o el invierno europeo, planeando gastar una herencia que aún respiraba, y los observaba. La certeza de la impunidad los volvía descuidados, y fue en este vacío de atención que encontré el espacio para ejecutar los movimientos finales de mi sinfonía de despedida. Aproveché el momento en que bajaron al garage a revisar el coche y me deslicé en el baño de invitados como una sombra. El corazón me latía con fuerza en la garganta, un tamborileo frenético contra las costillas, pero mis manos, extrañamente, estaban firmes. Saqué del armario el frasco ámbar de pastillas, ese viejo vaso que se había convertido en el depósito de la ansiedad química de mi hijo. Vertí las pastillas en la palma de la mano y, sin dudarlo, las tiré al inodoro, observando cómo el agua arremolinada se llevaba su alivio artificial. El sonido de la cisterna era demasiado fuerte en el silencio de la casa. Un rugido que me dejó paralizada por un segundo, esperando pasos acusadores en el pasillo. Pero no llegó nada, solo el goteo del grifo. El frasco estaba vacío ahora.
un recipiente hueco esperando la verdad que estaba a punto de introducir en él, transformando un objeto de sanación en un instrumento de justicia. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave, algo que rara vez hacía para evitar sospechas, pero la gravedad del momento exigía absoluta privacidad. En mi escritorio, alicé el grueso papel de carta, un retazo de un bloc de notas que había usado para escribir votos matrimoniales décadas atrás. Con mi pluma estilográfica favorita, comencé a redactar el mensaje final. No era una nota de suicidio, como cabría esperar de una anciana deprimida, sino una orden judicial escrita con la impecable caligrafía de una maestra. Cada palabra fue elegida no para herir, sino para aclarar. Describí la incautación, la revocación de la donación y el plazo de desalojo con la frialdad de un magistrado. Doblé el papel meticulosamente, transformándolo en un compacto origami de destrucción, y le pegué la pesada llave de la caja fuerte principal de la casa que había vaciado días antes. El momento más peligroso llegó cuando tuve que volver al baño a poner el cebo. Tenía la botella en la mano, con la nota y la llave, cuando la puerta se abrió de golpe. Carla entró riendo, hablando por teléfono, y sus tacones resonaron en el suelo de madera al caminar por el pasillo. No había tiempo para escapar. Instintivamente, me encorvé, adopté una expresión vacía y confusa, y empecé a limpiar el lavabo con la manga del abrigo, murmurando tonterías sobre polvo imaginario. Carla se detuvo en la puerta del baño, me miró con un asco visceral y le dijo a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea: «Está aquí, fregando el lavabo con su ropa, es deprimente. Mañana se acabará esto». Giró sobre sus talones y se fue, sin darse cuenta de que, a centímetros de su arrogancia, acababa de dejar la botella bautizada de nuevo en el estante, justo donde la mano temblorosa de Lucas la recuperaría a la mañana siguiente. Cayó la noche, trayendo consigo el insoportable peso de la última cena. Preparé la cena, una lasaña que siempre había sido la favorita de Lucas, sintiendo la amarga ironía de alimentar al hombre que estaba a punto de desecharme. El olor a queso derretido y salsa de tomate llenó la cocina, creando una falsa atmósfera doméstica, un ambiente de margarina comercial construido sobre un pantano de traición. Los tres nos sentamos a la paz. Esa Lucas comió vorazmente, alabando el sazón, completamente ajeno a que esta era la última comida que su madre le prepararía en esa casa. Lo observé masticar, intentando memorizar los rasgos de su rostro, buscando cualquier señal de remordimiento que nunca llegó. «Está buenísima, mamá. Disfrútala. Cómetela toda», dijo, empujando el plato hacia mí, sugiriendo sutilmente que no tendría que preocuparme por hacer dieta donde quiera que terminara. El nudo en la garganta me impidió tragar, pero forcé una sonrisa frágil, asintiendo con la cabeza. Cuando me retiré a mi habitación esa última noche, la casa parecía respirar conmigo. Las paredes que habían escuchado mis nanas y mis llantos solitarios parecían saber que el dueño se iba. Mis maletas ya no estaban allí. Marta las había ido retirando poco a poco a lo largo de la semana. La habitación era visualmente la misma, pero estructuralmente vacía. Los cajones solo contenían ropa vieja que dejaría atrás como piel muerta. Yacía en la cama, vestida, con los zapatos puestos, con mi portadocumentos apretado contra el pecho, incapaz de cerrar los ojos. La incertidumbre ya no giraba en torno a si el plan funcionaría, sino a cómo aguantaría las interminables horas hasta que llegara la furgoneta de lujo a primera hora de la mañana. Cada ruido en la casa, el crujido de la madera, el viento en la ventana, la tos seca de Lucas en la habitación contigua, sonaba como un trueno, marcando los últimos segundos de una vida de sumisión que estaba a punto de estallar en libertad. El amanecer caía lenta y silenciosamente, cubriendo la casa con un manto de oscuridad que parecía pesar toneladas sobre el tejado. Mientras Lucas y Carla dormían el sueño de los justos, o mejor dicho, de los impunes, yo vagaba por los pasillos como un alma atormentada en su propio castillo, despidiendo a los fantasmas que habitaban cada rincón. El insomnio no era nada nuevo, pero esa noche tenía el sabor metálico de un rito funerario. Me detuve ante el retrato de Roberto en la pared del pasillo, iluminado solo por la luz difusa de la calle que entraba por la ventana. Casi podía oír su voz profunda resonando a través de las décadas. Una reprimenda amorosa que tantas veces había ignorado. «Helena, le das tu sangre a este chico y solo aprende a chupar. Un día te dejará seca». La profecía de mi esposo, que yo había juzgado como mero rigor paternal, ahora se materializaba con cruel precisión. No solo huía de un hijo ingrato, estaba
huyendo del monstruo que mi excesivo amor y protección habían contribuido a crear. Impulsada por una fuerza masoquista, caminé hacia la puerta de su dormitorio, que estaba entreabierta. La escena era domésticamente banal, pero para mí contenía la violencia de una traición bíblica. Lucas dormía con la boca abierta, un brazo sobre los ojos, la misma postura que tenía cuando era niño, y yo velaba por su sueño, desterrando sus pesadillas. Por un instante vertiginoso, el corazón de mi madre traicionó mi mente estratégica. Sentí un impulso abrumador de entrar, cubrirlo y sacudirlo por los hombros, rogándole que despertara de ese trance de maldad, que volviera a ser, aunque fuera por un minuto, mi hijo. Pero entonces mis ojos se posaron en Carla, durmiendo a su lado, y vi su maleta ya cerrada en un rincón de la habitación. La realidad me abofeteó. Ese hombre en la cama ya no era el niño que había acunado. Era un desconocido que planeaba vender el techo de su madre para financiar las frivolidades de su esposa. En el cordón umbilical que me llevó 70 años cortar, necesitaba ser cortado con la fría espada de la justicia. Me alejé de aquella puerta, sintiendo cálidas lágrimas rodar por mi rostro, no de tristeza, sino de un dolor purificador, como alcohol en una herida abierta. Mi mente viajó a capas más profundas del pasado, desenterrando recuerdos que había enterrado bajo la excusa de una etapa difícil. Recordé la desaparición de mi brazalete de oro cuando Lucas tenía 18 años. Culpé a la señora de la limpieza, despedí a una mujer honesta, aun sabiendo, en el fondo, que había visto el brillo de la joya en el bolsillo de su chaqueta. Recordé las veces que falsificó mi firma en cheques pequeños, ensayos para la gran falsificación emocional que ahora intentaba. Fui cómplice de mi propia destrucción, barriendo su inmundicia moral bajo la alfombra persa, hasta que la montaña de basura se volvió demasiado grande para escalarla. La culpa era el peso más difícil de dejar atrás, pero sabía que si me quedaba, me aplastaría junto con las paredes de aquel manicomio. Continué mi silencioso peregrinar hacia la sala, donde la luz de la luna proyectaba largas sombras sobre los muebles modernos que detestaba. Pasé la mano por el marco de la puerta de la cocina, palpando las marcas horizontales de cuchillo que marcaban el crecimiento de Lucas, 3 años, 7 años, 12 años, 12 años. Esas cicatrices en la madera eran prueba de que allí había habido vida, amor y esperanza. Acaricié la marca más alta, hecha cuando cumplió 18 años, el momento en que su estatura física superó la mía, pero su estatura moral comenzó a menguar. Dejaba atrás la historia de mi maternidad impresa en la arquitectura de la casa. Fue una despedida táctil, una despedida física a la evidencia de que una vez había sido el centro de su universo. El dolor era agudo, lacerante, pero necesario. Necesitaba matar a la madre esperanzada que llevaba dentro para que la mujer libre pudiera nacer antes del amanecer. Regresé a mi habitación y me senté en el sillón, observando cómo las manecillas del reloj devoraban los últimos minutos de la madrugada. La casa crujía, sumiéndose en el frío de la noche, sonidos que conocía de memoria. Cada crujido del suelo era la nota de una canción que nunca volvería a oír. Agarré mi bolso, revisando por milésima vez mis documentos. El pasaporte que había renovado a escondidas y la tarjeta bancaria con el saldo de la venta de las joyas. La dualidad de la situación era asombrosa. Yo era la víctima que huía de sus torturadores, pero me sentía como el ladrón que huía en la oscuridad de la noche. Tuve que repetirme, como un mantra de supervivencia: esto es defensa propia, esto es defensa propia. La imagen del panfleto del asilo, con sus barrotes y camas frías, cruzó mi mente, endureciendo cualquier resto de vacilación que aún pudiera existir en mi tierno y viejo corazón. A las 4:30 de la mañana, el lejano sonido de un motor diésel rompió el silencio del barrio. No era la furgoneta de la residencia, que no llegaría hasta las 8. Era mi transporte, el lujoso carruaje que me llevaría al aeropuerto y de allí al complejo turístico. Me levanté, sintiendo las articulaciones protestar por la humedad, pero con la espalda recta, como hacía mucho tiempo que no lo estaba. Miré por última vez la habitación vacía, la cama perfectamente hecha que engañaría sus ojos durante unas preciosas horas. No dejé notas en la almohada, no dejé flores. Mi mensaje estaba en el baño, dentro de un frasco de medicina, esperando destrozar su realidad. Apagué la lámpara de la mesilla, sumiendo la habitación en la oscuridad definitiva, y caminé hacia la puerta principal con la absoluta certeza de que, al cruzar ese umbral, Helena, la anciana senil, dejaría de existir
y Helena, dueña de su propio destino, comenzaría a vivir. El lunes amaneció con la luz dura e implacable que suelen traer los días de juicio. Ya estaba lejos, viendo cómo la ciudad se encogía por la ventanilla de un coche con aire acondicionado, pero mi mente, omnipresente como la de un director que ve el estreno de su obra maestra, podía visualizar cada detalle de la escena que se desarrollaba en la casa que dejé atrás. A las 8 en punto, la estridente bocina de la furgoneta de la clínica Final Rest rompió el silencio de la calle, la señal sonora que Lucas y Carla esperaban como el pistoletazo de salida a su nueva vida de millonarios. Imagino su prisa, el café tomado de pie, la vibrante ansiedad de quienes están a punto de librarse de una pesada carga. Subieron las escaleras hacia mi habitación con una falsa solicitud ensayada, dispuestos a despertarme con sonrisas fingidas y conducirme, como ganado dócil, al matadero emocional que habían alquilado, cuando Lucas giró el pomo y empujó la puerta de mi habitación. Lo que encontró no fue a la anciana senil acurrucada bajo las sábanas, sino el vacío ensordecedor de mi ausencia. La cama estaba hecha con precisión militar, las sábanas estiradas sin una sola arruga, frías al tacto, el armario, que esperaban encontrar lleno de trapos viejos para donar, estaba abierto de par en par y vacío, salvo por una percha de madera que se mecía suavemente con la corriente de aire, produciendo un crujido rítmico y fantasmal. El aroma a lavanda se había desvanecido, reemplazado por el olor estéril de la nada. El impacto inicial debió de ser paralizante. La mercancía que garantizaría la venta de la casa se había evaporado. Se miraron, el pánico comenzaba a resquebrajar sus máscaras de arrogancia, mientras la bocina de la furgoneta insistía, exigiendo la entrega del pasajero que nunca saldría. La confusión se convirtió rápidamente en desesperación frenética. Corrieron por la casa, abriendo puertas, revisando la cocina, la sala, el patio trasero, gritando, «¡Mamá! Señora Helena», con una urgencia que nunca me habían mostrado en mi vida. La falta de respuesta fue la respuesta más terrible que pudieron recibir. Lucas, cuya valentía se sustentaba solo en la certeza del control, empezó a sentir que el suelo cedía bajo sus pies. La presión de las deudas, la promesa hecha a los usureros, la expectativa de la venta inminente, todo empezó a derrumbarse sobre sus débiles hombros. Un sudor frío brotó de su frente, el temblor en sus manos, el mismo temblor por el que solía burlarse de mí, ahora era suyo. Su corazón se aceleró, exigiendo el silencio químico al que estaba acostumbrado. Necesitaba calmarse, necesitaba dejar de temblar para pensar, y el instinto, como había predicho, lo guió al único lugar donde buscaba refugio, en el baño del pasillo. Entró al baño a trompicones, su respiración entrecortada reflejada en el espejo que tantas veces había presenciado su vanidad. La implacable luz blanca de los LED iluminó el rostro de un hombre atrapado. Con manos temblorosas abrió el botiquín, buscando el familiar frasco ámbar, el ancla química para su ansiedad. Sus dedos se aferraron al cristal, pero algo andaba mal. El peso era diferente. Al agitar el frasco, no se oyó el reconfortante tintineo de las pastillas al golpear las paredes de cristal, solo un sonido seco, metálico y apagado. El silencio de las pastillas inexistentes gritaba más fuerte que cualquier alarido. Tiró del corcho con violencia, vertiendo el contenido en el lavabo de mármol, esperando encontrar un alivio sintético, pero lo que cayó fue la cruda y sólida realidad que había preparado Anguna, pesada llave de plata y un trozo de papel, doblado con la geometría perfecta de mi venganza. Lucas desdobló el papel con dedos que parecían ajenos. Mi letra, firme y dibujada con la caligrafía de maestro que conocía desde que aprendió a leer, le saltó a la vista como un anuncio divino. No era una nota de despedida sentimental, era un resumen ejecutivo de su ruina. «Hijo mío», decía el texto, «la locura que presenciaste fue un reflejo de tu propia ceguera. Mientras planeabas vender mi tejado, yo revoqué la donación de la propiedad con fundamento en los artículos 555 y 557 del Código Civil, ingratitud probada». Debió de leerlo y releerlo, mientras las palabras legales, embargo, nulidad y desahucio danzaban ante sus ojos incrédulos. La nota explicaba con calma que la casa había sido embargada judicialmente para financiar mi estancia de por vida en el Horizonte Dorado Resort y que las pruebas de sus malos tratos, grabaciones de audio y vídeo, estaban adjuntas al caso, que ya se tramitaba bajo secreto de sumario. En la revelación fue un golpe físico, un impacto cinético.
que hizo caer a mi hijo de rodillas. Se desplomó sobre el frío suelo de baldosas portuguesas, el mismo suelo donde había planeado mi fin días atrás. La llave que cayó con la nota era la de la caja fuerte, ahora vacía, pero simbolizaba la clave de la verdad. Él nunca tuvo el control. Su arrogancia fue la venda que usé para cegarlo. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la vieja bruja había manipulado cada uno de sus movimientos, usando su codicia como combustible para su propia huida. Apretó el papel contra el pecho, emitiendo un sonido gutural como un animal herido, aplastado no solo por la pérdida de la fortuna que creía poseer, sino por la suprema humillación de haber sido derrotado intelectualmente por la madre, a la que consideraba un vegetal. El silencio del baño solo lo rompía el sonido de su respiración irregular, el sonido de un hombre que se da cuenta de que acaba de perder su alma y su techo en el mismo instante. Mientras Lucas yacía destrozado en el suelo del baño, la sinfonía del caos alcanzó su clímax en la sala. La bocina de la furgoneta de la residencia de ancianos cesó, cansada de esperar, y el motor se alejó, llevándose consigo el cruel destino que habían planeado para mí. Pero el silencio no duró. Segundos después sonó un nuevo timbre, esta vez largo, autoritario y oficial. Carla, que estaba en la ventana mordiéndose las uñas de gel con pánico, debió de ver el coche con el emblema del Tribunal de Justicia aparcar donde había estado la furgoneta. El grito que soltó al ver a los alguaciles salir con carpetas de documentos fue la pieza final de mi ópera. No eran enfermeras que venían a recoger a una anciana, eran agentes del orden que venían a notificar a los ocupantes ilegales de una propiedad que había vuelto a ser mía. El clímax no fue una explosión, sino una implosión. La estructura de sus vidas, construida sobre las arenas de la ingratitud y el dinero fácil, se derrumbó en tiempo real. En Lucas en el baño, paralizado por la carta que revelaba su mediocridad. Carla en la sala, histérica ante la justicia que llamaba a la puerta. Estaban rodeados, sin dinero, sin hogar y peor aún, sin una víctima a la que culpar o explotar. El cambio de poder fue absoluto. Yo, la frágil Elena, estaba a kilómetros de distancia, bebiendo agua de coco en un asiento de cuero, mientras ellos, los jóvenes y fuertes, estaban a punto de ser arrojados a la acera de la vida real. La justicia poética se sirvió fría, sobre las baldosas de un baño, dentro de un frasco de medicina vacío. La lección era clara. Quienes subestiman la historia terminan siendo arrollados por ella. A lo lejos, mientras el asfalto de la carretera rodaba bajo las ruedas del sedán blindado como una alfombra negra de libertad, podía sentir el eco de la destrucción que dejé atrás vibrando en el aire enrarecido. La escena final en mi antigua casa no necesitaba mi presencia física para ser visualizada. Conocía la fragilidad de la unión entre Lucas y Carla ante la orden de desalojo presentada por los alguaciles y la cuenta bancaria bloqueada por mis medidas cautelares. Su amor se evaporó más rápido que el alcohol. Imagino a Carla gritando, culpando a su incompetencia del fracaso financiero, mientras Lucas, aún aturdido por el efecto de la nota, comprendía que había perdido a la única mujer que lo había amado de verdad incondicionalmente, su madre. Su ruina no era solo financiera, sino moral y emocional. Sin el cemento de mi dinero, para mantener en pie los muros de ese matrimonio, la estructura se derrumbó sobre sus cabezas vacías, sepultando su arrogancia bajo los escombros de la realidad. Dentro del coche, el silencio era un lujo, libre de susurros conspirativos y el sonido estridente de la televisión. Miré mi reflejo en la ventana tintada y por primera vez en años no vi a doña Elena, la anciana encorvada y sumisa. Vi a Elena, la mujer que sobrevivió. Saqué de mi bolso un labial color vino que no había usado desde el funeral de Roberto, y con mano firme e inquebrantable, me pinté los labios, remodelando la boca que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Ese simple gesto era un rito de paso, la pintura de guerra de una superviviente. El aire acondicionado olía a limón y a cuero nuevo, limpiando mis pulmones del olor a humedad y del spray de la vejez que Carla usaba para torturarme. Me desprendía de la piel de la víctima, capa a capa, sintiendo una ligereza aterradora, como si la gravedad hubiera dejado de actuar sobre mis hombros cansados. Mi celular vibró en mi bolso. Era el número de Lucas. Lo dejé sonar durante largos segundos, saboreando el poder de decidir si contestar o no, una deliciosa inversión de la dinámica donde me ignoraban. Respondí,
pero no dije nada. Al otro lado, oí su respiración jadeante, intercalada con sollozos desesperados e infantiles. Mamá, mamá, por Dios, ¿qué has hecho? Nos sacan de casa. ¿A dónde vamos? Sollozó, con la voz entrecortada por el pánico. Mi respuesta no contenía odio, solo una frialdad pedagógica, la voz de un profesor que corrige a un alumno que se niega a estudiar la vida. Irás a donde tu arrogancia te lo permita. Lucas-san, eso sí, no olvides cerrar la puerta al salir. La casa ya no es tuya, y la madre a la que explotaste murió en esa cocina. Colgué antes de que pudiera contestar, y luego bloqueé el número. La llamada cortada fue como el corte definitivo de un cordón umbilical podrido. Dolió, pero fue la única cirugía posible para salvar la vida del paciente. El coche aminoró la marcha al cruzar las imponentes puertas de hierro forjado del horizonte dorado. La luz del sol matutino iluminaba los cuidados jardines, rebosantes de vibrantes colores que contrastaban marcadamente con el gris de mi vida anterior. Un empleado uniformado me abrió la puerta y me tendió la mano con genuina deferencia. Bienvenida, señora Elena, la esperábamos. Al estrechar esa mano firme y bajar del vehículo, sentí la firmeza de mi nueva realidad. No era una fugitiva, era una conquistadora que llegaba a su merecido y lujoso exilio. El dolor de la traición seguía ahí, una cicatriz palpitante en el pecho que tardaría en sanar, pero ya no me definía. Respiré profundamente el aire fresco, oliendo la hierba recién cortada y la promesa de días en los que nadie contaría mis horas ni mediría mi espacio. Había transformado el final de mi vida en un espléndido nuevo comienzo, demostrando que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Ahora, sentada en el balcón de mi suite, con vistas al verde valle que rodea el resort, el silencio tiene una textura completamente distinta a la que me asfixiaba en el pasillo de mi antigua casa. Aquí, el silencio no es la ausencia de sonido ni la imposición del aislamiento, es la suave música de una paz duramente ganada, una sinfonía compuesta por el canto de los pájaros y el viento en los árboles, que puedo apreciar sin el temor constante de ser interrumpida por una mala educación o una petición de dinero. El té en mi taza de porcelana está caliente, y nadie cuenta cuántas bolsitas de té he usado, ni se queja de que estoy gastando gasolina. La libertad, descubrí tardíamente, reside en estos pequeños detalles, en la autonomía de existir, sin tener que disculparme por ocupar espacio en el mundo. Miro mis manos, que ahora sostienen un libro, en lugar de fregar manchas imaginarias en un fregadero, y veo que ya no tiemblan. La enfermedad que inventaron para mí se quedó allí, atrapada en las paredes de esa casa vendida, junto con su malicia. Reflexiono mucho sobre la naturaleza del amor maternal y cómo puede convertirse en una trampa mortal si no se modera con respeto propio. Durante años, creí en la falacia de que amar a un hijo significaba sacrificarse en el altar de su felicidad, incluso si esa felicidad se construía sobre las ruinas de mi propia dignidad. Alimenté el egoísmo de Lucas con cucharadas de permisividad, protegiéndolo de las consecuencias de sus errores, hasta que se volvió incapaz de ver a nadie más como un ser humano autónomo. Lo que hice ese fatídico lunes no fue un acto de odio, sino quizás la mayor y más dolorosa prueba de amor que podía dar una lección de realidad. Al quitarle la seguridad financiera y emocional, lo obligué a caer, y solo en la caída, en el contacto brutal con la dura tierra de la vida, tendrá alguna posibilidad, por remota que sea, de aprender a levantarse por sí solo. Mi supuesta demencia era la lupa que revelaba el verdadero rostro de quienes me rodeaban. Es una deliciosa ironía pensar que me subestimaron precisamente por la característica que más deberían haber temido, la experiencia acumulada. Miraron mi cabello blanco y vieron debilidad. Yo miré su arrogancia y vi una oportunidad. La vejez no es un naufragio de la inteligencia, como la sociedad y los jóvenes insensatos les gusta creer. Es de hecho un puesto de observación privilegiado. Mientras ellos perseguían las apariencias y la gratificación instantánea, yo tenía la paciencia táctica de un general en el campo de batalla, moviendo las piezas en el tablero mientras ellos creían jugar solos. Mi victoria no fue física, fue intelectual. Demostré que la mente de una mujer de 72 años puede ser más aguda y peligrosa que la ambición desenfrenada
de una pareja de 30. No albergo odio hacia Lucas ni hacia Carla. El odio exige una energía que prefiero gastar en clases de aqua gym o leyendo los clásicos que he pospuesto durante décadas. Lo que siento por ellos es una indiferencia distante, la misma indiferencia que sentimos por los personajes de un mal libro que finalmente terminamos. Sé que sus vidas ahora son un caos de cobro de deudas, desahucios y la humillante necesidad de trabajar duro para sobrevivir, sin el apoyo de mi pensión ni mis bienes. La justicia poética se ha encargado de equilibrar la balanza. Quisieron internarme para poder vivir en el lujo y terminaron en la calle para que yo pudiera vivir como una reina. Este cambio de destino no es venganza, es simplemente la ley de acción y reacción aplicada a la moral familiar. Sembraron la ingratitud con el abono de la crueldad, y la cosecha fue, inevitablemente, soledad y escasez. Me redescubrí en este proceso. La Elena que era solo la madre de Lucas o la viuda de Roberto es cosa del pasado. Hoy, soy simplemente Elena, una mujer completa, dueña de su propia historia y su propio futuro. Aprendí que mi valor no reside en ser útil a los demás, sino en mi capacidad de honrarme. Las heridas emocionales aún existen, por supuesto. No se puede borrar toda una vida de recuerdos con una firma en una notaría. Hay noches en que la añoranza del niño que Lucas fue me visita, pero la recibo como a un viejo amigo triste. Le hablo y la dejo ir, sin permitir que se instale. Sané mi dependencia de ser necesitada. Descubrí que la soledad elegida es infinitamente más dulce que la compañía tóxica, y que el amor propio es el único romance que debe durar hasta el último aliento. El sol empieza a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, colores que me recuerdan que cada final es, en realidad, un espectáculo de transición. Me levanto de la silla con una facilidad que sorprendería a mis antiguos torturadores y camino hacia la barandilla del balcón. Respiro hondo el aire puro de la montaña, sintiendo cómo me llena los pulmones de vitalidad. Tengo planes para mañana, a un desayuno tranquilo, una conversación con nuevos amigos que me llamen por mi nombre y no por un apodo despectivo, y quizás un paseo por el jardín. La vida no terminó cuando descubrí la traición, solo comenzó de verdad cuando decidí no aceptarla. Sonrío al crepúsculo, brindo con mi té, invisible por la mujer en la que me he convertido, y susurro al viento la última verdad que me guía. Nunca es tarde para salvarse, y con esa certeza, entro en la comodidad de mi habitación, cerrando la puerta al pasado y abriéndola, por fin, a la vida.